Lucas capítulo 16. Vamos a leer el contexto del pasaje que vamos a hablar. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Lucas capítulo 16, versículos 14 al 18. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos has concedido a todos nosotros. Gracias por tu gracia, pero también por tu providencia. Nos tienes aquí con propósito. Tú tienes a tus hijos con propósitos buenos en el lugar adecuado. Y siempre, Señor, esperas de nosotros ser glorificado, ser honrado. Señor, cumple tu propósito para cada uno de nosotros en esta mañana. Habla a nuestros corazones, quebranta corazones, fortalece a aquellos corazones que están ahora desanimados, pero también, también consuela aquel corazón que en este día está aquí, pero está triste. Bendice, Señor, este tiempo. Habla a nuestros corazones. Bendice, Señor, a los niños que están tomando una clase. Señor, habla también a sus corazones. Si hay niños de nuestra iglesia que aún no conocen a Cristo, que pronto puedan conocer a nuestro Salvador y empezar a crecer en la fe. Seamos nosotros de ánimo para eso y no de piedra de tropiezo. Bendice, Señor, este tiempo. Cuida de nuestros enfermos, aquellos que no llegaron en esta mañana porque se encuentran enfermos, desanimados, tristes. Señor, que tú hables, Señor, a sus corazones y podamos verles pronto. Gracias, Señor, te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Lucas 16:15 es el contexto del pasaje que vamos a ver hoy. Hay personas que les gusta parecer justas a los demás en público y pueden tener una vida llena de convicciones, pero las altas convicciones no siempre hacen a un cristiano. El cristiano, por el hecho de serlo en verdad, produce una vida radicalmente distinta, pero note, es Cristo el que produce una vida santa. Pero una vida de altas convicciones no necesariamente produce vida espiritual. Veíamos hace ratito dos himnos que me llamaron la atención. Una es la de obedecer. Bueno, vamos a ver el día de hoy la distinción entre la obediencia según la ley y la obediencia en la gracia. También veíamos el último himno, sé fiel al Señor. El propósito de ver el libro de Lucas es conocer a qué Señor somos fieles. O sea, no nada más es ser fiel al Señor. ¿A qué? ¿En qué es ser fieles y a qué tipo de Señor somos fieles? Cuando vemos el libro de Lucas, no vemos un libro de instrucciones, vemos un libro donde Cristo se presenta. Ya hemos visto, por ejemplo, yo creo que fuimos impactados por esa serie de predicaciones donde estaba la oveja perdida, donde estaba la moneda perdida y el hijo pródigo. Y pudimos ver el pensamiento de Cristo. Podemos ver la semana pasada el sentir de Cristo acerca del manejo del dinero. Y ahora vamos a ver un tema muy especial. La persona que intenta justificarse por sus obras termina frustrada porque nunca va a ser suficiente. Las buenas nuevas incluyen la gran verdad de que Cristo vino a cumplir todo lo que la ley y los profetas decían que era necesario que Él viviese. Y así pudo dar vida a todo aquel que se arrepiente y crea el Evangelio. Y con ello viene un perdón ilimitado de parte de Dios.
Dice versículo 16, capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lo primero que quiero que pensemos es que las buenas nuevas fueron anunciadas y son anunciadas. Hasta la aparición de Juan, hasta antes de que llegara Juan, la guía a seguir era el Antiguo Testamento, la ley, los escritos, los profetas. Esa era la guía a seguir. Los judíos tenían que seguir esa guía y tenían que andar en esa guía. La ley, los escritos, los profetas daban la pauta para cómo debía ser la vida de los judíos. Todos los personajes que aparecieron en la ley, aparecieron en el Antiguo Testamento, todos los personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos los personajes, todas las historias, la historia de Acab, la historia de Balaam, la historia de la destrucción del templo, todas las leyes dietéticas, las leyes del matrimonio, las leyes de las fiestas, todas las imágenes, los sacrificios del cordero, la ramita de Aarón que floreció, el mar rojo que se abrió, el arca de Noé, todas las profecías estaban desde la perspectiva de que Cristo aún no había venido. Siempre véalo así. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento estaba en la perspectiva de que el sacrificio de Cristo no se había realizado. Véalo así. Uno de los grandes retos que tenemos los predicadores, si ustedes se han fijado últimamente, casi no predicamos del Antiguo Testamento. Es difícil predicar del Antiguo Testamento, pero no quiere decir que no lo vamos a hacer. Pero uno de los grandes retos de alguien que predica el Antiguo Testamento es que tiene que verlo desde esa perspectiva. Porque si no lo ve desde la perspectiva de que Cristo no ha venido y de que Cristo no ha sido sacrificado y de que Cristo no ha resucitado, termina malentendiendo el Antiguo Testamento. Estudia el pasaje, ve el pasaje, lo ve bonito, pero si no lo lleva al Evangelio, termina predicando obras. Termina predicando leyes. Inclusive el Nuevo Testamento, por ejemplo, alguien puede estar predicando las bienaventuranzas, si no las lleva a la luz del Evangelio, a la luz de que Cristo murió y de que Cristo resucitó, termina predicando leyes. Es un gran reto. La predicación de Juan el Bautista da un cambio trascendental. ¿Se acuerdan de lo que predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo estaba entrando en la escena. Cristo estaba entrando en escena, estaba presente, estaba camino a la cruz. No hay que olvidar que cuando Cristo vino, lo que pasó en la cruz fue un error, fue un plan B. Cristo vino a establecer su reino, pero los judíos lo rechazaron y el plan B de Dios fue llevarlo a la cruz. No, el plan A y único era ir a la cruz. Y comienzan a anunciarse las buenas noticias. Todo el evangelio, si ustedes me han seguido en el libro de Lucas, todo el evangelio es muy especial. ¿Se acuerdan? Según la ley, ese hijo pródigo, ¿qué debió haberle pasado? En el momento en que empezó, Padre, dame la mitad, dame la parte que me corresponde, desde ese momento, ¿qué pudo haberle pasado? ¿En serio lo quieres? Sí, sí quiero. ¿En verdad? Sí, sí quiero. Y si eres grosero, peor tantito. Vámonos a las puertas de la ciudad y, ancianos, mi hijo me acaba de insultar. Unas bonitas piedras. En los grupos religiosos, entre los bautistas también hay gente bautista que está queriendo regresar a la ley. Se le olvida que va a tener que hacer una apedreadera de niños. Porque también lo incluye la ley, no nada más es no comer salchichas de carne de cerdo.
También incluye apedrear gente. Las buenas noticias en el Evangelio tienen que ver con la llegada del Mesías. El reino de Cristo en ese momento, cuando Juan estaba predicando, estaba más cerca que nunca. Y aunque el plan incluía el rechazo de este reino, la cruz, la resurrección, sin embargo, la predicación de Juan el Bautista es un punto de inflexión en la predicación. Por eso la ley y los profetas predicaban una cosa hasta Juan. Y en Juan viene un anuncio muy especial. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice ahí en el versículo 16, entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los fariseos especialmente, que se acuerdan que es el contexto de este texto, los fariseos estaban allí y realmente querían entrar, pero tenían la idea de esforzarse, de hacer cosas, de buscar su justicia personal para entrar en el reino, de obedecer para entrar, en cierta manera, y no necesariamente la ley. Ellos estaban buscando de entrar por la fuerza, entrar porque ellos habían hecho esto, habían hecho aquello, porque se portaban bien, porque no escupían en sábado, porque tenían una alacena para los alimentos de carne y una alacena para los demás alimentos, porque miraban al pecador con desprecio. No se juntaban con los impíos. Y todos los que no son fariseos son impíos. Así vivían ellos. Uno de los peligros más grandes, como les digo, de un predicador a la hora de predicar el evangelio es no hacerlo, pasar por la luz del evangelio. Al no hacerlo, predicamos muchas veces justificación por obras, obtener la bendición de Dios por obras e inclusive la protección de Dios por obras. Uno de los peligros de sacar el evangelio de las predicaciones es hacer pensar a las personas que para entrar o para mantenerse en el reino de Dios hay que esforzarse. Y con esto no quiero decirles que no tienen que hacer nada. El Nuevo Testamento está lleno de, tiene un montón de cosas como andar en luz, como amar al prójimo, tiene un montón de instrucciones, pero las tiene desde una perspectiva especial. Cristo. En el Antiguo Testamento Cristo no ha venido. En el Nuevo llegó. Y mora, y cuando uno cree, se arrepiente y mora en su corazón, ahora tiene el poder de obedecer. No obedece para ganar la bendición de Dios, sino porque ya tiene la bendición de Dios, obedece. Noten la diferencia. Hace una inversión tremenda. Reconoce que si fuera por obras, si para poder ser, digamos, felices, tendríamos que obedecer. Si la felicidad o la obediencia marcara el grado de bendición de Dios, tendríamos que ser perfectos. Pero reconocemos, nuestra felicidad viene de estar en Cristo. Pero si usted está en Cristo, ¿qué va a hacer? Va a obedecer. Si usted, yo estoy en Cristo, pero vive contrario a lo que es estar en Cristo, no está en Cristo. Lo que vemos aquí, hermanos, es que hasta este momento, hasta esta página, lo que Cristo demanda es que se rinda. El que está alejado de Dios, si hay alguien aquí que está alejado de Dios, deje de luchar en ir contra Él. Deje de batallar, no va a ganar. Deje de tratar de decir yo puedo estar sin Cristo, porque no se puede. Ríndase. Permita la cruz, permita la obra de Cristo en la cruz limpiar su vida. El que está tratando de luchar por entrar al reino de Dios mediante obras, mediante hacer cosas buenas, mediante su justicia personal, ríndase.
No va a poder entrar nunca por su justicia personal. Nunca va a poder obtener la bendición de Dios porque se porta bien. Ríndase a Cristo. Deje a Cristo vivir en su vida. Haga suyo el hecho de que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está la bendición. Para todos los que estamos en Cristo, no olvidemos las buenas nuevas. Una de las cosas trágicas que nos puede llegar a pasar como cristianos es empezar la vida cristiana por fe y después querer mantener la vida cristiana por obras. A veces les enseñamos eso. A veces les enseñamos que para tener una vida santa usted tiene que esforzarse, usted tiene que transformarse, usted tiene que luchar, tiene que obedecer, tiene que seguir estas reglas, tiene que seguir aquellas. Y ahorita vamos a ver un poquito más de a qué me refiero. Pero nunca les decimos, necesita usted vivir a Cristo. Va a notar la diferencia cuando lo viva. No es lo mismo vivir a Cristo y cuando vives a Cristo el carrito jala la vida santa. Cuando uno vive a Cristo uno no puede vivir una vida pecaminosa, ¿ya notaron? Cuando uno vive a Cristo solito el carrito jala o en el combo viene una vida santa. No podemos participar en ciertas cosas, no por norma, sino porque Cristo no lo haría. Y notan la diferencia. Cristo no haría esto, entonces yo no lo hago. Y por el otro lado está la otra forma de vida donde me estoy tratando de esforzar sin Cristo para hacer el bien. Había una persona que conocía que tenía esa mentalidad y su palabra clave de su vida era frustración. Me frustro porque la demás gente no puede vivir como yo. Una vida santa como la mía. Vivía frustrada la persona. Y era triste. Porque una vida que trata de ser santa sin Cristo es una vida frustrada. Nunca alcanzamos la perfección. Siempre hay algo que quedamos cortos. Pero la vida en Cristo es diferente. Es distinta. Es completamente diferente, pero sí lleva a la santidad. No se vayan con la idea de que la vida en Cristo es una vida sin reglas y sin normas No se vaya con esa idea. Váyase con la idea de que la vida en Cristo le lleva a la santidad. Y a una santidad real. A una santidad a la altura de quien la produce, que es Cristo. Las buenas nuevas se han anunciado desde Juan y de una manera más perfecta hacia nosotros, y estamos de este lado de la cruz. Si usted no ha creído en Cristo, le invitamos a dejar de luchar y rendirse. Deje de tratar de esforzarse por entrar al reino de Dios y ríndase a Cristo. Acepte que Cristo ya pagó en la cruz por usted y que no solamente murió en una cruz, sino también resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree. Y si usted ya ha recibido a Cristo, deje de estar luchando y ríndase a Cristo. Deje a Cristo vivir en usted. Porque si vive el yo más que Cristo en usted, va a vivir frustrado. Primera cosa, el evangelio ha sido anunciado. Segunda cosa, el estándar de Dios no ha cambiado. Dice versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿A quiénes les estaba hablando Cristo en ese discurso? A los fariseos. El problema de todo el mundo con la ley es que los estándares de la ley en sí mismos son muy elevados. Los estándares de la palabra de Dios, si uno va a la ley, a los 600 y tantos mandamientos, encontramos que el estándar está hasta allá arriba, bien arriba, muy altos. Y Dios nunca los bajó, ni siquiera en el evangelio los baja. Aquí mismo lo dice.
Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Como no se pueden bajar los estándares de la ley, vino a Cristo a morir por nosotros. Porque los estándares de la ley siguen siendo los estándares altos. Por un lado, los fariseos lo que hicieron fue algo realmente absurdo. El estándar estaba acá. Y ellos dijeron, bueno, para asegurarnos que estamos en el estándar, vamos a agregarle más cosas para estar seguros de que estamos en el estándar, y pasaron el estándar aquí arriba. No diría, ¿a poco se puede? La ley decía, bueno, no trabajarás en sábado. Bueno, para asegurarnos de que nadie trabaje en sábado, vamos a incluir que nadie puede escupir en sábado, porque hace un surco a la tierra. Y si hace un surco a la tierra, eso es trabajo. Para que nadie, para asegurarnos de que nadie va a vencer, va a saltarse el sábado, vamos a establecer una regla de que nadie puede hoy en día prender un foco en su casa, porque eso es hacer un fuego. Puedes contratar a un gentil para venir a tu casa a trabajar y prender el foco de tu casa y bajarle la palanca a la taza del baño, porque si no estarías trabajando. Pues ellos tienen dinero, pero la ley dice que no puedes cocer, el cabrito en la leche de la mamá. Entonces vamos a asegurarnos, para asegurarnos de que esta norma se sigue, pues ahora no puedes meter mantequilla y carne en el mismo refrigerador. Y no puedes cocinar en la misma estufa queso y carnita asada. No, imagínense los tacos. No pueden ir con queso y cecina. Es carne y leche. Para asegurarnos, lo que estaban diciendo es, tu palabra no es suficiente. Pero al mismo tiempo ellos no la podían seguir. Así que establecían reglas para saltarse. Muchas reglas para ayudarse a saltar ellos mismos la ley. Uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros lo que hacemos es, tenemos la palabra de Dios. Para asegurarnos de que seguimos la palabra de Dios, le vamos a agregar convicciones. Tenemos un montón de reglas, un montón de normas a lo que la palabra de Dios dice, para asegurarnos de que estamos cumpliendo la palabra de Dios y así no perdemos la bendición de Dios. Y le estamos diciendo a Dios, Dios, yo sé que tu palabra es perfecta, pero pienso que es insuficiente, así que le voy a agregar 20,000 convicciones. Y de repente ya tenemos la Biblia con muchos capítulos y les pasamos el manual de convicciones de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna. Primer mandamiento, no mascarás chicle dentro del servicio. No lo hagan, porque luego es molesto, pero primera convicción. Segunda convicción, la falda de las hermanas tiene que ir 20 centímetros abajo del tobillo. Tercera convicción, y así. Y de repente está el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese no. Mejor voy a criticar al que no trajo corbata. La mayoría de la población en Israel quedó fuera de los estándares de los fariseos y se dieron por vencidos. No podemos alcanzar el nivel de los fariseos. Mejor me voy. Por eso nuestro Salvador hace esta declaración enfática. Nadie, es cierto, puede saltarse la ley de Dios. Ni por el hecho de verla inalcanzable, ni por el hecho de verla insuficiente, la ley se tenía que cumplir. Y como la ley se tenía que cumplir, Cristo vino a morir. Porque el estándar era muy alto y no se podía pasar por alto, ella misma establecía la llegada de un sacrificio perfecto para quitar los pecados de todos nosotros. Cristo vino. Recordemos que la ley nos muestra el estándar de Dios, la santidad de Dios, y es muy elevado ese estándar. Nadie puede alcanzar ese estándar y realmente nadie lo quiere alcanzar. Pero gracias a Dios por Cristo. Piensen en eso.
Gracias a Dios por Cristo, quien murió para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Quien nació de mujer y nació bajo la ley para justificar a todo aquel que cree. Quien murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos gracias a Dios de que no estamos en el Antiguo Testamento tratando de luchar por obtener la bendición, la protección, la salvación, que no se podía obtener. Estamos en Cristo. De este lado de la historia, qué gran privilegio. Y no quiere decir que ahora, como ya recibió a Cristo, puede darle rienda suelta a su vida. No, si recibe a Cristo, Cristo le da un nuevo corazón, Cristo le hace nacer de nuevo, y ese himno de obedecer o ese himno de ser fiel al Señor se puede hacer realidad en nosotros. Se puede hacer realidad en nosotros, no por nuestro esfuerzo propio, sino porque Cristo mora en nosotros. Si realmente mora Cristo en nosotros, vamos a ir a la obediencia. El problema de ellos es que estaban tratando de ir a la obediencia sin Cristo, y no se puede. Y bueno, ni siquiera era obediencia. No obedecían a la ley de Dios. Querían obedecer sus propios mandamientos. La ley dejó claros los estándares. Los libros históricos, cuando uno lee los libros históricos desde Jueces hasta el último libro ahí en Esther, son un largo relato del fracaso de Israel. La idea no es que sea como David. Uno piensa en, hermanos, no sean como David, O sea, tenía, no me acuerdo cuántas esposas. Mucho menos como Salomón. Imagínense la esposa número 1538. ¿No te acuerdas qué día es hoy? Y él tratando de hacer memoria. Su aniversario. No, la lista de los libros históricos es un largo fracaso. Está el libro de Josué, y lo único que nos deja ese libro es que no pudieron conquistar toda la tierra. Está el libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Está el libro de Samuel, y tenemos el fracaso del rey Saúl. Está el libro de Segunda Samuel, tenemos el fracaso de David. Tenemos el libro de Primera de Reyes, todos los reyes del norte se apartaron. Tenemos Segunda de Reyes, todos los reyes del sur también se apartaron. Llegamos a Esdras, no pudieron hacer el templo como estaba antes. Está Nehemías, no hicieron completamente las cosas bien y terminaron en cierta manera desviados la población, aún en el regreso. Llegamos a Job. Es un bonito libro, de una persona que era perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mal. ¡Ah! Pero de repente empieza, ¿por qué sufro? No es justo, yo me porto bien. Yo siempre me porto bien, ¿y por qué me pasan estas cosas a mí? Dios es injusto. Le creo, sé que es bueno Dios en algún momento, pero yo pienso que es injusto. Y ahí está el libro de Job. Salmos. Bonito salmo. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí un corazón. ¿Alguien se atrevería a decir esa oración? Cristo sí, pero de ahí a nosotros nos examina, y si no es por Cristo, mejor nos quedamos callados. Proverbios, la sabiduría. ¿Cuántos hablamos antes de responder? ¿Cuántos somos amigos en todo tiempo? Eclesiastés, la vida sin Dios. Cantar es el amor perfecto, pero pues luego llegan algunos esposos con unas caras de que se ve que no leyeron Cantares. Y ya, luego todos los profetas. Se portaron mal, viene juicio. Pero todos ellos los une una cosa. Viene el Mesías. Desde Pentateuco hasta el último profeta, la temática es una. Viene el Mesías a salvarles. Pero ahora nosotros no estamos allí, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios por el Mesías. Gracias a Dios por Cristo. Gracias porque Él murió en una cruz. No lo merecíamos nosotros los gentiles, ni lo pedíamos. Nosotros los gentiles estábamos apartados de Dios.
lejos de la ciudadanía, y de repente Cristo nos incluyó. Qué bonito. No por obras, para que nadie se gloríe. A usted que aún no ha creído en Cristo, intentar ser salvo por obedecer siempre le va a llevar a la frustración porque el estándar está muy alto. Ríndase a Cristo. Para aquel que se siente indigno de ser salvo, sepa que Cristo murió por usted y resucitó. Para que usted sea acepto ante Dios en Cristo Jesús. Ríndase a Él. Para usted como yo que ya pertenecemos a Cristo, pero que intentamos vivir la vida cristiana en base a convicciones, deje de vivir frustrado sabiendo que nunca va a ser suficiente. La vida cristiana es vivir a Cristo, día con día. Para aquellos que están aquí, que viven decepcionados porque nunca llegaron al 100 de las convicciones de fuente de vida eterna o de las normas, recuerde que Dios le ha aceptado en Cristo y que la vida cristiana es vivir a Cristo. Ríndase a Él. El estándar es alto, pero sabed que Cristo vino para cumplirlo en nuestro lugar. Y fue a la cruz para que su justicia fuese aplicable a nosotros. Eso es lo maravilloso de nuestro Salvador. Hemos visto que el Evangelio ha sido anunciado. Hemos visto que el estándar de Dios nunca ha cambiado. Y terminamos con el ejemplo que ilustra esta verdad. Aparece un título negro ahí arriba de sus Biblias en la mayoría que dice Jesús enseña sobre el divorcio, pero en realidad este pasaje está unido al otro. No están separados. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Literalmente dice, por ejemplo, todo el que se divorcia, y ese por ejemplo es importante. Quiero ilustrar aquello que vengo diciéndoles con un ejemplo. Acuérdense, ¿a quién les está hablando? A los fariseos, no lo olvide, le está hablando a ellos y a todo aquel que intenta justificarse por obras. Para ejemplificar lo que estaba diciendo, usa el tema del divorcio. En tiempos de Jesús, la enseñanza de los fariseos y de los rabinos era que un hombre se podía divorciar de su mujer con cosas tan simples como que, si vivieran hoy en día, como que se le quemó la maruchan. Me presentó la maruchan quemada. Ya, esto es causal de divorcio. Legalizaron el divorcio por el simple hecho de que el hombre se enamorara de otra mujer, podía darle a su esposa la carta de divorcio, y lo hicieron tan simple los fariseos, no los que vivían una vida impía. Los fariseos hicieron esta normatividad tan simple para poder saltarse la ley de Dios y de todas maneras parecer justos. Para estas alturas, recuerden, ya se escribió el Evangelio de Mateo y ya se escribió la epístola a los Corintios. En base a eso, podemos decir que Cristo enseñaba que el plan original de Dios para el matrimonio es que dure para siempre. Ese es el plan original. Así es como lo estableció Dios. Para nosotros que no nos hemos casado, tenemos que ir con esa mentalidad. Si el joven o la señorita piensan, me puedo casar, de todas maneras, si no funciona, entonces me divorcio, no está listo. Para los que siguen casados, están casados, ese es el plan original. Para las alturas de este evangelio, él deja claro que el que tiene el derecho de decidir quién se puede separar y quién no, no es el hombre. ¿Quién es? Dios. Y él dejó causales. No como mandato y no como un cambio al plan original, sino él mismo dice, por la dureza de vuestro corazón, la ley deja la posibilidad de que el hombre le dé a la esposa su carta de divorcio, pero no por el plan original, sino por la dureza del corazón, y no como un mandato, sino como una concesión, que no es lo mismo. ¿Cuál era la causal? El adulterio.
la fornicación era la causal, no la maruchan quemada, no que la camisa no estaba bien planchada, no que los calcetines estaban fuera del lugar todos los días. Pero recuerden, cuando llegamos a Corintios, se hace bastante claro, el creyente nunca lo inicia. El creyente permanece en el hogar si se ha casado con una persona incrédula y es el incrédulo el que decide. Porque dos creyentes tienen a Cristo en su corazón. Llegar al divorcio dos creyentes es que algo anduvo mal en su vida espiritual. Algo anduvo mal. Así que usando este ejemplo, Cristo reafirma lo que viene diciendo. No intenten establecer su justicia propia por encima de los mandamientos de Dios. Así no pueden conocer a Cristo y entrar al reino de Dios y ser salvos. Es el punto central de este texto. Lo pone como ejemplo. Usted les dice a los fariseos, ustedes hicieron reglas del matrimonio que no vienen en la ley. Trataron de justificarse por sí mismos haciendo reglas que no vienen en la ley, no nada más en el matrimonio. Este es el ejemplo. Pero también lo hicieron con la comida, lo hicieron con el diezmo, lo hicieron con el trato a sus prójimos. Hicieron un montón de reglas que no vienen en la ley para justificarse a sí mismos. Y lo único que lograron es alejarse de Cristo. No lo intente. El evangelio ha sido anunciado. El estándar de Dios no ha cambiado. No intente justificarse por sí mismo. Ríndase a Cristo. Pero quiero hacer un paréntesis, hermanos, para dirigirme a toda nuestra, de todo corazón a todos nuestros hermanos que han pasado por el proceso de la separación. Los pasajes de la palabra de Dios nunca han sido escritos al azar. Es maravilloso ver que el pasaje de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo están antes que este pasaje, porque marca el camino. Les marca el camino a todos nuestros hermanos que por alguna razón, y no podemos juzgarles si tuvieron la culpa o no tuvieron la culpa, pero por simplemente alguna razón tuvieron que experimentar esto que es doloroso para ustedes. Para ustedes. Nosotros no lo hemos experimentado, pero para ustedes ha sido doloroso. Que hay camino para el retorno. Que hay camino para regresar a la comunión en Cristo. Para nuestros hermanos y hermanas que están aquí, que han pasado por esa experiencia, es cierto, tienen que aceptar que no era el plan de Dios. Y tienen que aceptar que las consecuencias han sido dolorosas. Pero no tienen por qué quedarse postrados para siempre así. No. No tienen que quedarse ahí por siempre y el primer paso para restaurarse es reconocer la magnitud de la caída. ¿Cómo lo ve Dios? Lo ve como algo realmente terrible, es cierto, lo ve como algo realmente terrible, pero recuerden que Cristo murió también por eso. Cuando Él fue a la cruz, Él no nada más fue por unos cuantos pecados, Él fue por todos. En Cristo hay perdón. En Cristo hay la posibilidad de arreglar cuentas, recibir el perdón del Señor y vivir el perdón del Señor. No tiene por qué quedarse así. Pero para la iglesia tengo que decirles, hermanos, que recordarles lo que hemos visto. ¿Cuál es nuestro deber? Ayudar a restaurar a esos hermanos. Ayudarles. Tratarles con amor. Mostrarles nuestro cariño. Ayudarles a tomar los pasos que son necesarios para restaurarse.
No es nuestro deber pasar por alto el pecado, eso es cierto. Ya vimos en el pasado que Dios quiere una iglesia en santidad, pero Dios no quiere una iglesia en santidad porque excluyó a los caídos, sino porque ayudó a restaurar a los caídos para que ellos también anden en santidad con nosotros, en lo que se pueda. Hay cosas que son irreparables. Hay cosas que ya no se pueden borrar, pero es cierto, hay perdón en Cristo Jesús. Hay posibilidad de perdón. Hay posibilidad de volver a tener comunión con Cristo. Hay posibilidad de volver a abrir la palabra de Dios y escuchar su voz. Como alguna vez el hijo pródigo con su padre. No estamos bajando las convicciones. La santidad es importante. Pero aquellos que han visto por situaciones de pecado o lo que sea, ver sus matrimonios venirse abajo, queremos, y yo personalmente quiero decirles, hay perdón en Cristo Jesús. Y hay posibilidad de restaurarse y de volver a tener comunión con todos nosotros. Iglesia, nuestro deber es ayudarles. Nuestro deber no es juzgarles por qué pasó. Eso es algo entre Dios y ellos. Nuestro deber es ayudarles a andar en santidad otra vez. El reino del Señor se ha acercado. Si usted no ha recibido a Cristo, este es el momento. Si ya lo ha hecho, es un buen momento para recordar vivir en Cristo. Tal vez esté usted aquí tratando de portarse bien, pero sabe que nunca va a ser perfecto. Si no ha creído en Cristo, venga a Cristo. Tal vez está usted aquí y realmente su matrimonio fracasó y el mundo se detuvo para usted entonces ese día en que las cosas se perdieron. Bueno, es buen momento para doblar rodillas, arreglar cuentas con Dios, recibir el perdón y comenzar a andar en Cristo. Otra vez. Porque nuestro Señor es amplio en perdonar. Y la Biblia dice que todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Y eso no tiene exclusiones. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y no tiene excepciones. Iglesia, ¿hemos olvidado el Evangelio? Tratamos de llevar vidas santas en base a obediencia a normas. Bueno, es tiempo de recordar el Evangelio. Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Y vivir a Cristo es lo que nos lleva a la santidad. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias por que tú nos hablas y nos das tu pensamiento en tu palabra y podemos llegar a los textos en el contexto del Evangelio. Señor, habla a corazones. Si hay alguien aquí que se está tratando de salvar por obras, que pueda rendirse a Cristo. Si hay alguien aquí que está tratando de santificarse por obras, sin seguir a Cristo, que se rinda a Cristo. Pero también te pido por mis hermanos que en algún momento fracasaron en su vida matrimonial y que siguen heridos, siguen lastimados. Quizás siguen sintiéndose indignos. Señor, que tú hables a sus corazones y que hoy sea el inicio de la reparación, de la restauración. Nos duele que haya pasado esto, pero nos duele también verles tristes, verles desanimados, y quizás pensando que no hay futuro, cuando en realidad no es así. En Cristo hay perdón. Señor, que tú toques corazones.
Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, yo he estado tratando de salvarme por mí mismo, pero hoy me doy cuenta que necesito a Cristo. Y quiero que alguien me muestre cómo creer en Cristo Jesús como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así? De mis hermanos, ¿habrá alguien que diría, yo la mera verdad, Dios ha hablado a mi corazón en cuanto a mi matrimonio? Y entiendo, hay perdón. Pastor, ore por mí. Quiero aprovechar ese perdón para continuar. No sé qué venga en el futuro, pero quiero continuar. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. El altar está abierto. Dios habló a su corazón de una u otra forma. Conoce a alguien que está batallando con lo que pasa en su matrimonio. ¿Por qué no ora por ellos en lugar de juzgarles? ¿Por qué no dobla rodillas y dice, Señor, ayúdales? El altar queda abierto. Alabado Padre Celestial, te doy gracias por la vida que ha concedido a nosotros. Danos un corazón como el de Cristo. Sí, que ama la santidad, pero que también se sacrificó por nosotros. Ayúdanos a mirar constantemente ese sacrificio, a recordarlo, a acordarnos de todo lo que has hecho por nosotros. Pero también danos ese corazón que nuestro Señor Jesucristo tuvo por nosotros. Todos nosotros somos pecadores. Tal vez no caemos en una cosa, pero caemos en otra. Y sin embargo, tú has sido amplio en perdonarnos, en llevarnos a transformarnos a la imagen de Cristo. Señor, danos un corazón como el de Cristo, que busca a la oveja perdida, que busca la moneda que no ha perdido su valor, simplemente está ahí arrumbada, que se alegra con la llegada del Hijo pródigo. Danos un corazón como el de Cristo, que podamos animar a nuestros hermanos que batallan, a los que han sufrido por causa del pecado, que podamos, Señor, ayudarles a mirar a Cristo y a caminar hacia la santidad en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana aquí presente. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.